Aleluya, paz de Cristo. Alabamos tu nombre, mi Señor. Exaltamos tu nombre, mi Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu poder, por tu gran amor, Señor. Porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo es tu nombre, Padre amado. Glorioso Señor. Aleluya. Te entregamos cansancio, te entregamos todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécenos. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que en nuestra necesidad te acordaste de nosotros y extendiste tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo. Aquí estamos, hermanos, otra vez. En el nombre de Jesús. Para seguir adelante, una estrofa más de la caña cascada. Aleluya, pero antes les invito a que cantemos. Sonará la trompeta, es el 443 del himnario de Suprema Alabanza. Permítanme. Aleluya. Destaparme los oídos porque de pronto sentí que no oía. Pero aquí vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Las cosas que Jesús dijo que pasarán, ya todas se han cumplido, solo una falta ya. Que Cristo venga en gloria, su iglesia a levantar. Muy pronto la trompeta sonará. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Y Jesús nos llevará. Estás preparado, aquí te quedarás. Si no te has bautizado, debes hacerlo ya. Jesús te está llamando, dale tu corazón. Muy pronto la trompeta sonará. Sonará la trompeta en Sion. Sí, sonará. Sonará, sonará la trompeta en Sion y Jesús nos llevará. Si tú ya le aceptaste, debes perseverar y poner tu confianza en Cristo el capitán. El triunfo no está a medias, está hasta llegar. Muy pronto la trompeta sonará. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Y Jesús nos llevará. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará.
trompeta en Sion y Jesús nos llevará. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? En un momento tocará la trompeta y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Pero es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. Y entonces podremos disfrutar con toda nuestra esencia, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la presencia de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Ayer terminamos hablando, miren, hermanos, qué importante es entender lo que está escrito. Y Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Amén, hermanas, amén, hermanos. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, o sea, con un propósito, con una función. Te lo voy a decir más claro, con un ministerio. Porque el sistema divino consta de dones y ministerios. Para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y no me elegisteis vosotros a mí, hermano. ¿Por qué? Porque la salvación procede de Dios. La salvación, nosotros estábamos muertos, hermanos, en delitos y pecados. Un muerto no se puede levantar por sí mismo. Necesita oír la voz de Dios. Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Mire, se predica la palabra, hermano. Pero escuchamos la voz de Dios. Paz de Cristo. La salvación parte de Dios. Es Dios el que tiene misericordia de nosotros. Él nos elige, Él nos llama. Pero la elección viene de nuestra obediencia. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, para que me lleven a mí. Yo soy el fruto, dice Jesús. Jesús es el fruto. Jesús es el amor. Jesús es la paz. El príncipe de paz. Jesús es nuestro gozo. Él es mi gozo. Él es mi gozo. En ti, Señor, se regocija mi ser. Amén. Él es mi gozo, entonces Él es mi bondad. El único bueno se llama Dios. Él es mi benignidad. Él es mi justicia. Cristo es nuestra justicia, hermano. Cristo es nuestra fe y somos salvos por la fe de Jesús, no por la fe nuestra. Porque la salvación procede de Dios. Él los elige. ¿Hay alguien en casa? Y Él nos da la oportunidad de tener su mansedumbre y su templanza. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, eso es bien claro. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, antes yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que para que vayáis y llevéis fruto, o sea, para que me lleven a mí.
Esa es la doctrina de los apóstoles. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el amor? Usted, no me diga. Yo no soy muy amoroso, que digamos. Yo no soy detallista. La mayoría me mira más frío que detallista, y a la gente le gusta que le cuchillen. Ay, hermanos, que usted no hay nadie como usted. Ay, hermanos, que bueno, eso se llama chantaje emocional, hermano. Cristo no chantajea. Cristo no le dijo a Pedro, Pedro, es que tú vas a ser el líder. Mira, por eso estoy escogiendo, por eso estoy dando la revelación. No, hermano. No, no te dejes engañar por los elogios. Jesús nos está poniendo a nosotros, nos elige. No me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. No dice que vayas y lleves tu carácter explosivo. No dice vaya que lleves y tu personalidad. No dice que vayas y lleves fruto. Él es el fruto. Él es el amor. Él es la paz. Él es el gozo. Él es la benignidad. Él es la fe. Él es la mansedumbre y Él es la templanza. Es el bondadoso. Y es lo que el Señor lo único que quiere es que lo llevemos a Él. Hoy tantas cosas que dicen los portadores de su gloria, pero ¿qué es lo que pretenden? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué vamos a llevar ese fruto? Porque si llevamos ese fruto, llevamos a Jesús. Y si llevamos a Jesús, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, se los va a dar. Porque yo lo estoy pidiendo en ustedes. Y el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas. No se trata de mis deducciones. No se trata de mi interpretación personal o de lo que yo escuché de los pastores para seguir predicando lo mismo. Se trata de que si el Padre me ama a mí y Jesús está en mí, ama al Hijo, entonces aquí viene, hermano, la revelación. Ese es el fundamento en el cual Cristo edifica su iglesia. Por eso dice, esto os mando, que se amen unos a otros. Pregúntenle al hermano Sergio Martínez Molinares, cómo le ha ido en el ministerio desde que inició. Miren, hermanos, es bien importante esto, hermanos. Ahí quedamos la vez pasada, pero ahora vamos a entender algo mucho más difícil de explicar. Por cuanto nos hicimos tardos para oír. Como dice el capítulo 5 de Hebreos, hablando de la apostasía. Capítulo 5 de Hebreos, mire lo que dice, hermanos. Creo que es el versículo 9, si bien lo recuerdo. 11, perdón. 5:11 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así dice, yo fui obediente, ¿no, hermano? Bueno, ¿cómo empieza la carta a los Hebreos? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Jesús sigue hablando. Lo vemos en Saulo, lo vemos en Ananías, lo vemos en Jacobo, lo vemos en Esteban, lo vemos en Juan, en todos los apóstoles. ¿Y eso qué nos enseña, hermano? Que nos hicimos tardos para oír la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque nos conformamos a ir al culto domingo tras domingo. A que nos hable Dios a través de un hombre. Cuando Él nos dio su espíritu, la unción, para que nadie nos enseñe, sino que los enseñadores de acá nos confirmen y saber nosotros si ellos están en Cristo o no están en Cristo. Permítanme tantito, voy a pararme tantito y me vuelvo a sentar. Aleluya. Porque Él nunca, hermano, va a permitir que un hombre te guíe, al menos que tú lo permitas. Los pastores no están para guiarnos, hermano. Los pastores están para perfeccionarnos, pero no solamente los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores y los apóstoles. ¿Hay alguien en casa? Para perfeccionar a los santos, Dios los constituyó. Para que los santos también entren al ministerio. ¿Cuál ministerio? Al ministerio de apóstol, de profeta, de pastor, de evangelista y de maestro. Entonces, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír a Jesús. Aquí en la mente, aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, hermanos, lo que sigue es fuerte. Porque si no entendemos el amor de Dios, nunca vamos a comprender a los hombres. Nunca vamos a tener misericordia de los hombres cuando ellos se equivocan. Y eso es una señal de que no conocen a Dios. Cuando yo no tengo misericordia de mi hermano que peca contra mí y no voy y lo restauro, o simplemente entiendo que a mí no me hace nada, se lo hace al cuerpo de Cristo. Mire, qué difícil que un pastor acepte que se equivocó. Pero no es la cuestión aquí, hermano. El punto es que estés preparado para lo que viene. Jesús les dice que tienen que amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque los van a aborrecer. Y Jesús les dice, si el mundo os aborrece, ¿qué es lo que viene? No va a haber problemas si ustedes se aman unos a otros. ¿Hay alguien en casa? Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sabed que a mí me ha rechazado antes que a vosotros. Pero Él les muestra el amor ante el aborrecimiento, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ante el rechazo, ante la burla, ante el menosprecio, ante el desprecio, ante el desprestigio, ante el vituperio, Él les enseñó cómo se debe someter a los que lo crucificaron.
Porque Él mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Eso nada más pueden hacer. Tengan temor del que tiene poder de perder las almas en el infierno. Ese es Dios. ¿Hay alguien en casa? Así que, hermanos, Jesús les dijo a los discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y les estoy dando el ejemplo de cómo se deben comportar cuando los aborrezcan. ¿Cuál era el ejemplo? Cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si hubieran conocido, dice el apóstol Pablo, al Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado. Y yo te digo una cosa, si las autoridades de aquel distrito conocieran a Jesús, no me hubieran hecho carta de repudio. No me hubieran pedido que firmara la carta de renuncia. Pero eso fue muy claro para mí, que no conocen al que los puso por autoridad. ¿Hay alguien en casa? Anybody home, Eddie? Por eso es importante, hermanos, entender. Sepan ustedes que está diciendo que los van a aborrecer, porque si a mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Por eso los he puesto para que vayan y lleven fruto. No lleven quejas. ¿Hay alguien en casa? Es que me hicieron. No, hermano, no te lo hicieron a ti. Se lo hicieron al cuerpo de Cristo. Si Cristo está en ti, Él es el que recibe. Por eso cuando Él la recibe, Él produce en ti el querer perdonar, el poder amar, el poder perdonar, el poder bendecir a los que te maldicen. Porque tu carne se rehúsa. Yo tengo aquí vecinos que nos maldicen, que adoran la muerte, y cuando tienen un favor, inmediatamente ahí voy. Me pide que le surta agua, voy, unjo el agua, le echo aceite al agua, voy y se la deposito. ¿Hay alguien en casa? Pero les dice, ¿por qué los van a aborrecer? Porque no son del mundo, porque no somos del mundo. Acuérdense, bueno, más adelante, vamos a ir al capítulo 17, más adelante, y vamos a hablar. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Porque tuyos son y me los diste. Y Jesús les dice aquí en el versículo 19 del capítulo 15, estamos en el capítulo 15 todavía. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría a ustedes. El mundo ama lo que es suyo, hermanos. El mundo ama lo que es suyo. La carne llama a la carne. El deseo llama al deseo. Paz de Cristo. Cuando dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No se está refiriendo a las naciones, a los continentes. Se está refiriendo al mundo que está metido dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. A los deseos, a los gustos, a las pasiones. Y si nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos, nos hacemos como el mundo. Por eso Jesús dice, yo los elegí y os he puesto para que me lleven a mí, no al mundo dentro de ustedes. El mundo y yo no podemos cohabitar.
Si fuerais del mundo, les dice Jesús. Fíjense bien. ¿Qué palabras que jamás habían oído? Los está sacando del mundo con su palabra. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Paz de Cristo, hermano. Mira, siempre que nos mudábamos en la iglesia, de un cambio pastoral a otro, los primeros que se alborotaban, hermanos, eran los brujos. Es decir, los primeros que se alborotan son los espíritus que dominan el área donde tú llegas. Por eso es que tienes que estar atento a lo que pasa. Si tú llevas la presencia de Dios, el Espíritu te va a indicar lo que está pasando. Porque los demonios tienen control territorial. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que hacemos en casa, de lo que entra en casa. El diablo quiere meterse adentro de tu casa. No solamente dentro de tu casa, sino dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Por eso es importante. Jesús nos escogió del mundo. Ya no somos de este mundo. Escucha, ellos aún no estaban bautizados, hermanos, por amor de Dios. Dios me puso el Espíritu Santo a mí 3 años antes de bautizarme en su nombre. Y después me habló del bautismo en su nombre. Por eso es importante, hermanos. Mira, hermano, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero váyase al capítulo 11, hermano, para que entendamos esto, por qué el mundo nos aborrece. Miren, no somos dignos, hermanos, de estar en el mundo para los demonios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo los engaña y los hace creer que ellos son los únicos, los que tienen el control sobre la humanidad, los que tienen el control sobre los que gobiernan el mundo, que son los únicos dignos de estar aquí. Por eso la eugenesia, por eso la idea de exterminar a la humanidad y la idea de controlar a la humanidad de lo que está pasando en este tiempo. Pero vayamos al capítulo 11 de Hebreos. Creo que es el versículo 32 en adelante, al final. Para ver, hermanos, lo que dice... sí, del versículo 32. El capítulo 11 habla de la fe. Y habla precisamente que la fe no es otra cosa más que Dios dándole órdenes a los hombres y los hombres haciendo lo que Dios manda. Eso se llama fe. Hombres que renunciaron a hacer lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban, y que pusieron en primer lugar lo que Dios les mandaba hacer. Eso se llama fe en palabras sencillas. Fe no es creer. Fe es obedecer lo que crees. ¿De qué sirve que digas que crees en Jesús y no amas a tu hermano? Ama, allá va. Y miren, hermanos, estos hombres obedecieron a Dios en contra de su voluntad. O se negaron a su voluntad para poner en primer lugar lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y eso hicieron. Y Dios dio testimonio de ellos, que eran obedientes.
Aleluya. Y dice, hablando de esos hombres de fe, el versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. O sea, faltaron muchos hombres. Pero no iba a terminar la carta si se podía hablar, si se ponía a hablar de cada uno de ellos. Miren, hermanos, esos hombres, en obediencia a Dios, no en obediencia a sus creencias personales, a sus deseos de grandeza. Ellos no tenían deseos de grandeza. Ellos querían obedecer la palabra que Dios les estaba hablando. Ellos no tenían deseo de éxito. El que ha tenido deseo de grandeza y de éxito ha sido siempre el Satanás. Aleluya. Por eso engaña al hombre y a la humanidad, para que el hombre crea que debe tener éxito, fama, fortuna y reconocimiento dentro de una institución religiosa. Ellos no tienen por cabeza a Cristo, ellos tienen por cabeza al mismo demonio. Y Dios los usa para predicar a Cristo, para que engañen al pueblo, a que vean cómo se puede tener éxito, fama, fortuna y reconocimiento. Y la iglesia más grande y la iglesia más próspera. Pero miren lo que hicieron estos hombres, que por fe conquistaron reinos. ¿Cómo puede un hombre conquistar el reino de Dios, instalarlo dentro de él, si está pensando en su fama, en su fortuna, en su reconocimiento, en su proyección? Si todo lo que come lo publica, si cada paso que da lo publica, si cada frase la publica, como si fuera de él. ¿Ya permitió que Jesús pusiera su reino dentro de usted? El día que usted permita que Jesús ponga su reino dentro de usted, usted va a dejar de ser altivo, soberbio, exitoso. Usted va a ser manso y va a ser humilde de corazón. ¿Hay alguien en casa? Conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Sabe qué es hacer justicia? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es hacer justicia. Alcanzaron promesas. Y luego dice, taparon boca de leones, y vemos al profeta Daniel. Y dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cuándo has hecho, usted y yo, cuándo hemos hecho eso? Si vemos que el chisme está encendiendo un conflicto en la iglesia y en lugar de callarnos, le echamos más leña al fuego y vamos y lo hablamos acá y lo hablamos acá y lo hablamos allá. Apagamos fuegos impetuosos o generamos fuegos impetuosos. ¿Hay alguien en casa? Ningún pastor ha hablado conmigo acerca de mi conducta. Pero todos hablan de que estoy dividido, de que no soy parte de la iglesia, de que no recibo al hermano Guadalupe. ¿Hay alguien en casa? Y los que hablan eso son los pastores. Y son los líderes principales. ¿Apagamos fuegos impetuosos o quemamos al que queremos quemar? ¿O desechamos al que queremos desechar? ¿O ridiculizamos al que queremos verlo como ridículo? O como hicieron con el profeta Jeremías, dañémoslos de lengua. Hablemos mal de él para que nadie crea lo que él dice. ¿Eso es justicia? ¿Eso es apagar fuegos impetuosos?
Cuando hay un problema en la iglesia, ¿usted se queda callado? Y tú me vas a decir, ¿por qué estás hablando? Porque el Señor me dijo, habla. Diles que están en apostasía. Y diles en qué consiste la apostasía. No los estoy juzgando. Estoy hablando lo que el Señor me dice que haga. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, libraron a los que iban a ser ejecutados. ¿A cuántos has salvado? Que el diablo les ha tendido una trampa y tú has ido y has enfrentado al diablo para que suelte al líder principal que está sobre ti. Dios me permitió estar noches enteras sin dormir orando para ir a desarmar a los pastores que estaban armados para hacer una rebelión dentro de la iglesia. Y si yo reclamara, les diría, ¿así me pagaron? No, hermanos, no puedo decir eso. Si a Jesús lo persiguieron, a mí también me van a perseguir. Y si usted es fiel a Jesús, a usted también lo van a perseguir. Los van a aborrecer. Lo van a vituperar. Van a hablar mal de usted. Por eso dice, miren hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ellos fueron perfeccionados. Miren, hermanos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hombres que obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran, no inventaron estrategias. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Escucha, por amor de Dios, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales ¿qué? Escríbalo, por favor. El mundo no era digno. De acuerdo a los hombres que los persiguieron, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni José, ni nadie, el mundo era digno. Por eso es que cuando se levantó otro faraón que no conocía a José, dijo, vámonos, se acabó. Se les olvidó que por los hebreos, por José, ellos tenían todavía el imperio en pie. A muchos de los líderes se les ha olvidado que por el sacrificio de Jesús, la iglesia sigue viva, no por su liderazgo. Ama, allá va. Así dice el Señor. No porque sean los más importantes ellos, sino porque son los más dignos de misericordia. El mundo no era digno. Por eso se pasaron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escucha, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 es clave, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir,
Dios perfecciona a sus hijos sometiéndonos a prueba nuestra fe. Y para eso están los pastores, para perfeccionarnos. ¿A través de qué? De llevarnos a Cristo, a conocer a Jesús, para que Jesús nos perfeccione por medio de sufrimientos. ¿No vemos una escuela? Aleluya. Permítanme tantito, voy a sonarme la nariz, hermano. Prendí el abanico. Tenía calor y ahora está dando frío. Aleluya. Entonces, el perfeccionamiento viene a través de procesos de prueba. Eso quiere decir, la madurez espiritual, escucha, por amor de Dios, no se alcanza porque yo tenga el rango más alto. La madurez espiritual no se alcanza porque yo sea pastor. La madurez espiritual, hermano, no se alcanza completamente hasta que lleguemos a estar con Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Voy a sonar la nariz, eso está tremendo. Aleluya. Aleluya. Entonces, la madurez espiritual no se alcanza porque yo llegue a ser el obispo, hermano. No se alcanza porque yo llegue a ser el presidente de la República. La madurez espiritual es un proceso de perfeccionamiento hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. No se trata del rango que yo tenga, no se trata de la cara que pongo ahora porque soy obispo, no sé quebrar un plato. ¿Hay alguien en casa? No se alcanza por el estudio teológico. La madurez espiritual se alcanza cuando aprendemos a vivir, a morir en la carne y a vivir en el espíritu. Por eso es que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso la madurez espiritual la vamos a alcanzar hasta aquel día. Entre tanto que estamos aquí, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y si hay celos y contiendas y celos amargos y contención en vuestro corazón, ok, está bien, de acuerdo, pero miren que no se consuman. Ya no estamos en el tiempo de la ley para poder decir el mundo no era digno. Por eso crucificaron a Jesús. Y por eso crucificamos a Jesús, porque Jesús no era digno para el mundo. Por eso lo rechazó Israel. ¿Hay alguien en casa? Jesús les tiene que decir. La madurez espiritual, ustedes la van a tener mediante pruebas. Los van a rechazar, los van a perseguir, los van a pelear, los van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque yo estoy en ustedes y ustedes van a tener mi carácter. ¿Hay alguien en casa? ¡Aleluya!
Entonces la madurez espiritual consiste en cuántos procesos pases. No es porque pases un proceso, ya llegaste a ser maduro espiritualmente. Cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Y ahí está el mundo esperándote con los brazos abiertos. Cada mañana tienes que poner a Jesús delante para que el mundo se abra y puedas caminar. Por eso es importante, hermanos, entender. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Porque fuéramos de Él. Amén. Pero porque no somos del mundo, porque Él nos escogió del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Por eso les dice el Señor, acuérdense de la palabra que yo les he hablado. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ni el discípulo es más que su maestro. Y Jesús le dice, si usted, en el capítulo 13, estábamos viendo, el siervo no es mayor que su Señor después de que le lava los pies, les da esta enseñanza. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas, van a ser los hombres más felices. ¿Cuál es la forma de ser mayor que el que me envía? Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también nos van a perseguir. Entonces, ¿qué hago? Cambio la estrategia para que no me persigan. Pero al fin y al cabo Dios me envió a mí, Dios me puso a mí. Pero cambié la estrategia y eso se llama apostasía. Por eso les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, versículo 20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Hay alguien en casa? Sí. Si a mí me crucificaron, a ustedes también los van a crucificar. Estoy diciendo, si a mí me han matado, a ustedes también los van a matar. Por eso, más adelante les va a decir que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al que los puso. Cualquiera que les diga, fírmame la carta de renuncia. ¿Hay alguien en casa? Pero Jesús les da un aliento. Si a mí me han perseguido, también ustedes los van a perseguir, pero también si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, porque yo soy dentro de ustedes. Su palabra no es su palabra, es mi palabra. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Escuche lo que dice esto, hermano. A los discípulos les está diciendo. Y yo me pregunto, cuando una institución hace discípulos, ¿para quién los hace? ¿Para matarlos ella misma? ¿Para perseguirlos ella misma? No, hermano. No se equivoquen todos los que están entrando al ministerio. Todos los que anhelan el ministerio, no se equivoquen. Si no son discípulos de Cristo, ustedes no van a ser perseguidos. A ustedes les van a enseñar a tener fama, éxito. Y si se someten, ustedes van a ser los que van a ser promovidos y van a poder llegar hasta lo más alto. Pero cuando te sometes a Dios,
Cristo es tu cabeza. Y entonces, hermano, te van a señalar. Lo que yo creo en lo particular, independientemente de todo lo que digan los pastores de mí, es que a mí me pidieron que firmara la carta de renuncia de la iglesia. ¿Por qué? Porque me atreví a decirle al señor obispo, me atreví a decirle lo que el Señor, el que murió en la cruz del Calvario, me dijo, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay alguien en casa? Esa es la ofensa más grande que le puedes hacer a una autoridad, que el Dios que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario y que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, te habla y te diga, y no te deje dormir toda la noche, para que te quede claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tienes que decir sobre la autoridad, ese creo yo que fue mi pecado. Decir otro pecado, decir lo que el Señor me dijo, la gran apostasía de mi iglesia. Y decir lo que el Señor le dijo a mi esposa, yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús dijo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y yo entiendo que lo que hicieron con nosotros, lo hicieron por causa de que no conocen al Señor. Y Jesús les dice a ellos, hermanos, mas todo esto harán por causa de mi nombre. No es por causa mía, no es por causa del hermano Guadalupe, es por causa del nombre de Jesús. Porque no conocen ni a Jesús, ni al que envió a Jesús. Si yo no hubiera venido, dice el Señor Jesucristo, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, fíjense bien, ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, hermano. Y dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y Jesús también dice, el que los aborrece a ustedes, me aborrece a mí. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y Jesús les dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y aquí estamos, hermano. Seguimos siendo miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y perdónenme si los ofendo cuando digo el nombre de la iglesia, es que aquí el Señor me metió. Y yo intenté irme cuando me dieron la carta de renuncia. Y yo intenté irme a otra iglesia, hermanas, que trabajan con el mismo sistema. Y el Señor me dijo, no, aquí te quiero. Pues aquí estoy. ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo. Porque no nos han hecho nada a nosotros, no es personal.
El que nos rechaza, rechaza a Jesús. Perdónenme, no me creo Jesús. Pero sé que así está escrito. Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Así está escrito, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué causa aborrecieron a Jesús? Porque decía que era hijo de Dios. Porque decía que Dios le hablaba y que el Padre le decía todo lo que tenía que hacer. ¿Hay alguien en casa? Y fíjense bien, hermano, todo eso se siente en la carne. Todo eso duele en la carne. Jesús sintió el rechazo en su carne, pero no pecó. Jesús sintió los vituperios en su corazón, en su alma, pero no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando a mí se me sentó aquí en este distrito para decirme que no había iglesia para mí, y empezaron a decir un montón de cosas, y yo les pregunté, oiga, al final, me dicen, ¿no dices nada? Yo en silencio. Les digo, todo lo que han dicho les consta. No, hicieron para atrás. Entonces, en base a chismes y a mitotes, ustedes están haciendo decisión sobre mi vida y sobre mis hijos y sobre mi esposa. Usted es la autoridad. Paz de Cristo. Yo sentí un impulso en la carne. Se lo confieso. Estoy a punto de sacar la credencial y rompérsela en su cara y tirarles con ella. Pero el Señor vino y puso paz en mi corazón. Y les hice la pregunta, ¿lo que ustedes han dicho de mí les consta? Y yo pudiera confrontar a líderes que están en lo general, que sé que han hablado mal de mí. Si les consta a ellos, o se dejan guiar por un espíritu de mitotes y de chismes. ¿Hay alguien en casa? Por eso, la carne siente, hermanos, pero por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y entonces descargamos ese sentir al Espíritu Santo y se pasa hacia Jesús. Y yo quedo libre. Y mi conciencia queda libre contra aquellos que me hicieron la vida imposible. Y los puedo ver. Y los puedo saludar. Y puedo orar por ellos y los bendigo continuamente en mis oraciones. Para que Dios no les tome en cuenta su pecado. Porque si yo me dejo envenenar por la actitud que ellos tuvieron conmigo, yo no tendría cara para estar hablando aquí. Un grito de júbilo. ¡Aleluya! Por eso, hermano, dice el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús. Entonces, ¿qué hizo?
El Espíritu vino sobre mí y me quitó el sentir. Y tranquilamente les respondí, esto que ustedes han hablado, ¿les consta? Y yo les dije, entonces el líder principal se echó para atrás. Y dijo, no, hermano Rodríguez. Y yo les dije, entonces ustedes, escuchando chismes, amitotes, ustedes están tomando decisión sobre mi vida y sobre mi familia. Y luego me dice el líder principal, hermano Rodríguez, eso habla muy bien de usted. Pero como que me quería ganar la carne y quería decirle yo, pero de usted no. No, uno tiene que cerrar la boca porque ellos son autoridad. Porque un día vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Y yo no voy a estar acusándolos. David decía contra los que le pagaban mal a David porque estaba en la ley, Señor, que el Satanás esté a su mano derecha para acusarlos. Yo no soy Satanás. Aunque muchos dicen que estoy endemoniado. Mi oración no es para condenación. El Espíritu que Dios puso en ti y en mí no es para condenar, es para interceder. Es para que Dios no les tome en cuenta su pecado. Que eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque creen que pueden defender a Jesús, porque creen que tienen la autoridad para defender la iglesia. No, hermano. Jesús no necesita que lo defiendas. La iglesia no necesita que la defiendas. La iglesia tiene su protector. La iglesia tiene su refugio. La iglesia no ocupa policías que anden con garrotes tratando de impresionar o de intimidar a nadie. El dueño de la iglesia se llama Espíritu Santo y Él nos indica lo que tenemos que hacer. Así que si nos han perseguido, también a Jesús lo persiguieron. Y ejemplo tenemos para que como Él hizo, también nosotros hagamos. Así que es tiempo de pedir perdón y de orar para que Dios restaure ese pastoral, ese ministerio caído de la gracia, que quieren meter la ley para justificar lo que ellos hacen. Allá va. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos este ministerio legalista, ortodoxo, sin misericordia, crueles, sin piedad, como el sacerdocio de Aarón, sin misericordia, leyistas, legalistas. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tengas misericordia de ellos, Padre Santo. Que no les pagues como ellos han actuado. Que no les tomes en cuenta el pecado, Señor. Que les den la oportunidad de convertirse, de arrepentirse, de volverse a ti. Porque el tiempo se acabó. Y abajaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu sangre tiene poder, Padre Santo. No te puedo pedir que los laves con tu sangre porque ya los lavaste. Sino que les des convicción de pecado, Padre Santo. Y a todos, no nomás a ellos, también a nosotros. En el nombre de Jesús. Porque hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y tú eres el único justo. Y tú eres el que nos justificas. En el nombre de Jesús. Que se puedan acercar con confianza y que nos podamos acercar con confianza al trono de la gracia. Para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno problema que tenemos ahorita, para la oportuna necesidad, para lo que estamos padeciendo y enfrentando, hermano, dentro de nuestro corazón. Para que nos quitemos la máscara y dejemos la apariencia de piedad y neguemos la eficacia de ella. En el nombre de Jesús, ten misericordia. Y ayúdanos, Señor, a entender que lo que te hicieron a ti, no los van a hacer también a nosotros.
que viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en medio de la tribulación, en medio de la persecución, lo adorarán en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, allá. Sí, Amahai. Sí, Señor, que tu presencia llene los corazones y se avive el fuego del don que hay en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Así que les bendecimos, hermano. Les amamos. Estamos consiguiendo las quimios mañana con el favor de Dios. Nos las van a traer. Que Dios nos conceda completar. Les bendecimos.